Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Cuando usted esté allí, confirma diciendo amén. Dice la Biblia así, Gálatas 5, 22 y 23. Lean todos conmigo, tengan la amabilidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero que lo lean ahora, pero con todas sus fuerzas. Ustedes, 1, 2 y 3. Amén, amén y amén. Damos gloria a Dios. Bueno, los amigos también son bienvenidos en esta noche. ¿Cuánto nos alegramos de tener amigos en esta noche, en este lugar? Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Hoy quiero continuar y aprovechar el tiempo de la mejor manera para proseguir con esta serie que hemos comenzado, y quiero continuar hablando sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo, y de esta manera podemos seguir el hilo del mensaje. ¿Cuántos pudieron recibir la primera parte? ¿Alguno escuchó el primer mensaje? Eso, gloria a Dios. ¿Para cuántos nos ha sido de bendición esta serie? Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 5, donde estamos leyendo en los versículos 22 en adelante, se nos habla de algo singular y maravilloso como es el fruto del Espíritu. Y estoy mirando aquí en la Biblia de la Reconciliación, que es una Biblia de estudio, donde se habla del fruto del Espíritu, que también aparece y es interesante en Efesios 5, 9, Colosenses 3, 12 al 15, y es muy interesante que la palabra del Señor menciona el fruto como algo opuesto, como algo contrario a los vicios de la carne. Incluso se le llaman también las obras de la carne. En este caso se contraponen estas virtudes del fruto del Espíritu, van en contra de cada una de esas obras o de esos vicios, se le llama así, de la carne. Ahora, por otro lado, quiero mencionarle a usted estos pasajes, porque ya hemos hablado de algunos, pero voy a leerlo, este pasaje que acaban de leer conmigo, en otras versiones de lenguaje sencillo. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Cuántos creen eso? Amén. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Pero también dice, y esta versión me gusta, dice estar siempre alegres. Diga, siempre alegres. Y luego dice, y vivir en paz con todos. Luego dice, nos hace ser pacientes y amables. Pacientes y amables. Y luego dice, y tratar bien a los demás. Paciencia, benignidad, bondad, y tratar bien a los demás. Pero también dice tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Esto es ser mansos y con templanza. Luego dice en esta versión, no hay ley que esté en contra de todo esto. Lógicamente no hay una ley moral de Dios que condene lo que es el fruto del Espíritu, porque es precisamente lo que viene del Espíritu Santo de Dios. Esto viene de Dios, aleluya, así que no es contrario a la misma voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo o los mismos versículos dicen, en cambio, la clase de fruto, diga fruto, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, en esta versión dice alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
control propio. Y luego dice, no existen leyes contra esas cosas. En la Nueva Biblia Viva dice, en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y esta versión lo traduce mucho mejor. Dice fidelidad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Aleluya. Alguien escribía algo que me gustó muchísimo y dice una frase de la siguiente manera, en cuanto a lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Lo que me llamó la atención es que se dice que el fruto del Espíritu es el alimento supremo del alma. Esto me gustó mucho, el alimento supremo del alma. Diga, fruto. Cuando se habla de un fruto, también se habla de algo que nos alimenta, que nos nutre, que nos da vitamina, que nos da esencia. No solamente el fruto es delicioso, sino que es benéfico, es muy benéfico, porque hay cosas que pueden ser deliciosas, pero no pueden ser benéficas. Es decir, hay muchas cosas que no terminan más que afectando el cuerpo, aunque son deliciosas. Lo que se llama hoy comúnmente la comida chatarra, deliciosa, pero nada nutritiva, nada alimenticia. Pero el fruto del Espíritu no solo es delicioso, sino que es el alimento supremo del alma. Es decir, nutre mi alma, nutre mi espíritu. Aleluya, qué hermoso eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Y esto me gustó mucho. Luego dice que además de ser el alimento supremo del alma, es, y esto es interesante, dice que el fruto del Espíritu es lo que hace crecer en conciencia, fortaleza y amor. Crecer en conciencia, fortaleza y amor. Incluso va mucho más allá este pensamiento referente a lo que tiene que ver con esto del fruto, y dice que el fruto del Espíritu, es decir, el cristiano que anda bajo el fruto del Espíritu está, escuche esto, dice que el fruto es la manera en que Dios nos brinda una idea de lo que es la gloria eterna a su lado. Oh, y yo digo, wow, diga conmigo, wow. Esto es algo maravilloso, porque obviamente lo que es el fruto es aprender a disfrutar de lo que hay en el cielo desde aquí, desde la tierra. Amados, ya hemos hablado de amor y gozo, y solo con eso es algo maravilloso. Porque cuando usted está lleno del amor de Cristo, del amor de Dios, del amor que es el fruto del Espíritu, amado hermano, no hay cabida para el rencor ni para el odio, aunque nos provoquen hacerlo. Es decir, no cabe en el corazón, no hay espacio, ya está lleno del amor de Dios. Aleluya. Pero tampoco hay lugar, no confunda tristeza. Hay momentos donde como cristianos, así seamos los más ungidos, vamos a sentir tristeza, dolor, una pérdida de un ser amado, cosas por el estilo, obvio que van a doler, pero no confundamos eso con una vida amargada. Y cuando una persona no tiene la alegría o el gozo del Espíritu, se vuelve un amargado. Y note eso, qué hermoso es que no haya nada en la tierra que nos quite el gozo del Señor. Por eso me gustó mucho eso. Cuando alguien anda bajo la influencia del Espíritu y tiene el gozo del Espíritu, eso es como una idea, yo diría como un abrebocas de lo que es la gloria eterna a su lado. Y amado hermano, allá no hay cabida para el odio, no hay cabida para la amargura, no hay cabida para ninguno de aquellos vicios de la carne aquí en la tierra. Ahora, cuando nosotros nos disponemos, dice, y con humildad aceptamos la voz del Espíritu Santo, es que podremos gozar de este alimento sagrado. Y esta es una forma muy bonita de ver lo que es el fruto del Espíritu, porque no solamente debemos entender que el fruto es el resultado de tener una relación constante con el Espíritu Santo de Dios, sino que también debe ser
eso que anhelamos. Eso es como cuando una persona tiene hambre, cuando una persona tiene sed, anhela, desea alimento, desea el agua. De la misma manera, cuando yo deseo el fruto del Espíritu Santo, entonces yo voy a empezar a disfrutar de estos beneficios, de este alimento. Y amado hermano, ¿sabe quién es el primer amargado? ¿Y sabe quién es el primero que se llena de más odio? Cuando no puede quitarnos el amor y el gozo de lo que nos dio a Cristo. Es el enemigo de nuestra alma, porque él termina, en otras palabras, lo que él quiere tirarte a ti, la basura que él quiere meterte en tu corazón, cuando tú te alimentas del fruto del Espíritu, el diablo no haya qué hacer, se rasca la cabeza, dice: no entiendo cómo es posible que esta gente alabe a su Dios y no se le quite el gozo ni con lo que le está pasando siquiera. Porque a veces es él, pero a veces él mismo usa a otros para ver si por fin tú y yo blasfemamos. Y así como dice Job capítulo 1, el escenario en el cual Job más impacta, yo veo en Job todo el fruto del Espíritu totalmente. Él era un hombre lleno de amor, de gozo, y de un gozo impresionante, porque aunque le dieron la peor noticia de su vida en un solo día, porque así son los problemas, se vienen todos y de ganchito y se le tiran todos encima. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Nunca se vienen solos, porque por lo menos uno por uno usted como que se bandea con los problemas, pero siempre se vienen todos juntos, y unos peores que otros. Y eso pasó con él, y el primero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto mensajero, y uno de ellos, el último, le dice: tus hijos acaban de morir. Y no uno, todos. Y él tenía varios hijos, 10 hijos. Pero la Biblia dice que después de oír semejante tragedia, dice él, habiendo oído esto, él se postró y adoró. Y uno dice: ¿cómo se puede hacer eso solamente cuando el fruto del Espíritu está activo en el corazón de una persona? Porque el fruto del Espíritu se ve activo desde la creación del universo, y se ve activo en la vida de todo creyente, y se ve activo en todo instante, aún en los peores momentos de nuestra vida. Así que diga: yo necesito, diga: yo deseo, diga: yo anhelo el alimento de mi alma, aleluya, por medio del fruto de su Santo Espíritu. Oh, qué hermoso es esto. Que no nos pase lo de Eva, porque la Biblia dice en Génesis 3 algo terrible, que Eva, en lugar de anhelar el fruto que Dios les había dado, los frutos de aquel huerto, ella termina diciendo, viendo aquel fruto, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, codiciable, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Un fruto fue la razón de la ruina, digámoslo de esta manera, desde esta perspectiva, de la raza humana. Pero también el fruto del Espíritu es la razón de la más grande bendición de los que hemos recibido la presencia de Dios. Ese fruto no nos debe arrebatarlo el diablo. No puede, si tú estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, hoy quiero plantearle, a modo de que usted pueda entenderlo de la mejor forma, porque hay una diferencia entre, por ejemplo, cuando la Biblia habla en 1 Corintios 12 sobre el fruto más bien sobre los dones del Espíritu, y uno de ellos tiene que ver con fe. Pero una cosa es la fe como don, y otra cosa es la fe como fruto, y es muy diferente. Y hay realmente básicamente 3 tipos de fe. Una es la fe de conocer, una es la fe de ser, y otra es la fe de creer. Y ahí está la distinción. Cuando se habla de la fe de conocer, se habla de la doctrina. Dice que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, la doctrina, la enseñanza. Pero otra cosa es la fe de ser. La fe de ser está ligada a la naturaleza misma del individuo y tiene que ver con el fruto del Espíritu que nos lleva a ser gente fiel,
gente confiable. Eso es lo que significa fe. Incluso la mejor traducción para fe sería fidelidad, como lo traducen en otras versiones. Pero la otra es la fe como fruto, ya es una fe sobrenatural de creer que Dios puede hacer lo que para nosotros no es posible, para Él es posible. Y eso lo estaremos entendiendo mejor cuando ya estudiemos a fondo lo que tiene que ver con los dones también del Espíritu Santo. Ahora, el fruto entonces es algo maravilloso. Hemos dicho varias cositas, pero hoy quiero presentarle también una idea más que le va a ayudar a usted por lo menos a tener algo más claro en la mente, y luego estaré hablando de cada uno de ellos, en especial de los que nos faltan ahora hasta donde lleguemos. Digan conmigo, amor. Lo opuesto o el antónimo de amor es rencor. Diga conmigo, gozo. Lo opuesto sería amargura. Paz. Lo opuesto sería intranquilidad. Una persona cuyo espíritu está ni dormir tranquilo puede porque le hace falta paz. Paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar y no perder la esperanza aún en medio de los momentos más adversos de la vida. Y eso es paciencia como don. Lo contrario sería desesperanza. Y este mundo anda desesperanzado. Los cristianos no podemos andar desesperanzados porque nuestra esperanza, como dice la Biblia, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Lo opuesto a benignidad es dureza. Diga, dureza. La gente sin Cristo son duros, duros de corazón. Lo siguiente es bondad. Lo opuesto a bondad es maldad. La gente está llena de maldad. Número siguiente es fe. Pero lo opuesto a fe, basado en el término griego que vamos a estar estudiando de lo que es fe, pero como fruto, lo opuesto es infidelidad. Gente en la que no se puede confiar. La palabra, cuando alguien dice doy fe de esto, es algo que es confiable, es algo que es auténtico. Y solo alguien lleno de Dios puede ser confiable. Número 8, mansedumbre. Lo contrario a mansedumbre es ira. Diga, ira. Número 9, templanza. Eso no es como dicen algunos, yo soy templado. No confunda templado con templanza. Templanza es una persona que tiene dominio propio. Y eso es, lo contrario a templanza sería descontrol, descontrolado, una persona que no tiene control ni de su lengua, ni de su forma de ser, absolutamente de nada. Ahora, desde el punto de vista de los sinónimos, ¿qué sería un sinónimo de amor para usted? Sinónimo es algo que significa lo mismo. Amor, un afecto entrañable. Muy bien. Gozo, sinónimo de gozo del Espíritu es alegría. ¿Cuántos alegres hay aquí? Lo igual o el sinónimo de paz es tranquilidad. Lo igual o el sinónimo de paciencia es una palabra, longanimidad. Diga al que está a su lado, longanimidad. Longanimidad es la capacidad de tener esperanza en medio de lo más crítico que le esté pasando. Eso es longanimidad. Eso aparece en la Biblia. La palabra longanimidad, incluso una definición bien interesante de longanimidad para que usted la tenga más clara. Según lo que vemos allí, la longanimidad como fruto del Espíritu habla de la paciencia, de la entereza, de la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades, provocaciones o pruebas a que somos expuestos a lo largo de nuestra vida cristiana. En otras palabras, cuando se habla de esa paciencia es longanimidad.
es la capacidad de superar. Hay otra palabra, sería resiliencia, tener la capacidad de salir adelante airosamente en medio de las dificultades. Y al Hijo de Dios, amado hermano, ni siquiera las pruebas más difíciles lo detienen. Él sigue adelante, sigue firme, sigue confiando en el todopoderoso Dios. Aleluya. Benignidad, lo igual sería gentileza, alguien que es amable, alguien que es gentil. Bondad, ¿qué sería lo sinónimo de bondad para ustedes? Alguien y obviamente sin Dios imposible ser de ese nivel de bueno. Muy bien, fe, lo igual sería fidelidad. Fidelidad. No olvide que aquí está hablando de la fe de ser, no la fe de creer, ni la fe de conocer, sino la fe de ser. Es decir, el carácter de alguien. Es alguien fiel. Número 8, mansedumbre. Lo igual es humildad. No confunda manso con menso. No es eso. Mansedumbre significa, incluso el término griego, cuando se usa mansedumbre, yo me estoy adelantando, solo le estoy dando una idea aquí. Cuando se usa la palabra mansedumbre es similar a lo que es, ¿usted ha oído hablar, por ejemplo, de amansar un caballo? Y un caballo es rudo, es fuerte, es poderoso, incluso el sinónimo siempre se lo ha visualizado como un animal de poder, de guerra, de combate. Es un animal muy fuerte, pero manso significa no que es debilucho, no que es, no, simplemente es alguien que se ha puesto bajo un control, pero no bajo su propio control, sino bajo el control de Dios. Humildad. Número 9, templanza, sería autocontrol o dominio propio. Ok, dicho esto, entonces podemos proseguir. Dígale que está a su lado, vamos a proseguir. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya hablamos de amor, ya hablamos de gozo, hoy hablaremos de paz. Pero no la paz que habla todo el mundo hoy en día, sino paz. La paz que solo el Señor puede dar. La palabra paz viene del hebreo shalom y del griego eirene. Interesante, eirene. Y cuando se habla del fruto del Espíritu, esa paz que viene de shalom y del griego eirene, significa literalmente un bienestar total. Esa es la verdadera paz total que el mundo necesita. No la que ofrecen los politiqueros baratos, sino la que solo Cristo puede darnos. La paz total que proviene de primero estar en paz con Dios. Del resto no se puede. Por eso no vemos paz, aunque algunos hablan de paz. Pero esa paz sin Dios es imposible. Un bienestar total que también implica tranquilidad y serenidad del Espíritu. Esto es maravilloso. Cuando se habla de la paz como fruto del Espíritu, significa que su espíritu, su alma, su vida está bajo tranquilidad y en serenidad. Es decir, una palabra interesante, cuando alguien está bajo la paz de Dios, del Espíritu Santo, tiene una vida imperturbable. Es lo que se llama imperturbabilidad. Diga conmigo, imperturbabilidad. Sacuda al que está a su lado y diga imperturbabilidad. Yo sé que esa palabra parece un trabalengua, pero imperturbabilidad, amado hermano, eso es la paz que solo proviene de Dios. Yo sé que cada hijo de Dios, porque obviamente Jesús ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé que el Hijo de Dios es atacado por todos lados, pero amado hermano, aunque el ataque para el cristiano venga por tierra, por mar, por aire, por donde sea, tenemos un Dios que nos protege. Él es nuestra vanguardia, nuestra retaguardia. Él está arriba y abajo, Él nos rodea por todas partes. Por eso no nos pueden quitar la paz. Aleluya. Qué hermoso sentir la paz de Dios.
Esa paz viene solamente del mismo Espíritu de Cristo. Él fue quien dijo en Juan 14:27 y declara: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amado hermano, hoy estaba leyéndome el periódico, mi padre me regaló esa porque de ahí vamos a ver si sacamos más adelante un mensaje, pero me llamó mucho la atención que en uno de los periódicos bien famosos a nivel nacional, no sé si se pronuncia Quehubo o qué hubo, pero algo así es el periódico, creo que es de Cali y de esa zona del Valle, y ahí en ese periódico se habla de 10 cosas que pueden destruir a la humanidad y al planeta mismo. Lo tremendo es que eso ya aparece abiertamente en periódicos y obviamente este tipo de noticias quitan la paz en la sociedad. Lo interesante es que habla de cosas como, por ejemplo, volcanes, habla de pestes o virus, habla de una cantidad de cosas, entre ellas que el cambio climático, que la extinción de la biodiversidad, que lo que tiene que ver con algo muy curioso que me pareció allí y está encabezando el listado, es la inteligencia artificial. Todo eso algún día lo hablaremos, pero me llama la atención que curiosamente, una de esas 10 cosas es, así lo dice literal, eso aparece hoy en día hasta en los periódicos por todos lados, dice: una posible invasión extraterrestre. Así lo dice los noticieros. Y ya obviamente este mundo está infestado de fuerzas demoníacas hace tiempos, solo que ahora muchos de ellos se están materializando. Y el mundo está perdiendo la paz. Y allí lo dicen claro, que van a sacar a miles y miles de personas de este mundo a llevarlos a otro lugar, porque esto va a ser destruido. Pero amado hermano, la gente que vive una sociedad que los atiborra, que los llena, que los satura de mensajes, de noticias, de ideas, de conspiraciones, obviamente es una gente que no tiene la paz de Dios en su corazón, están perturbados, algunos de ellos no pueden ni siquiera dormir tranquilos, no pueden sentir paz en ningún momento, y eso lo declara Dios en Isaías 48:22 cuando dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para ellos. Y alguien decía: oh sí, pero ahí habla solo de paz en el sentido espiritual, pero obviamente no puede haber paz social si no hay paz espiritual primero. Porque alguien, pretendiendo defender las ideologías retorcidas de los gobernantes, decía: pero es que no, ellos hablan de la paz, pero la paz social. Pero amado hermano, la Biblia dice incluso que en la época del anticristo, el discurso político del anticristo seguirá siendo el mismo. Él propondrá paz al mundo. Pero dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y amado hermano, firmarán los tratados que les dé la gana, pero la paz no les llegará, porque la paz solo llega cuando hay primero paz con Dios, paz espiritual, paz conmigo mismo, paz con la sociedad. Sin eso no hay paz. No puede haber paz para los impíos, no puede haber, dice la Biblia, paz para los malos. Amado hermano, si el hombre logra hacer paz sin Dios, la Biblia es una mentira. Es una farsa completa. Pero Isaías 32:17 afirma: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Solo habrá un gobierno que quitará el vestigio de la guerra durante 1000 años, y es el gobierno de Cristo. No hay otro. Por eso dice: y el efecto de la justicia será la paz. Pero ¿qué es lo que proponen hoy? Paz con impunidad, y así no puede haber paz. Paz con indulgencias, y así no puede haber paz. Paz justificando lo malo y llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ustedes saben bien lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial. Lamentablemente el mundo quiere paz, pero sin justicia, y sin justicia tampoco puede haber paz. Pero la paz, la clase de paz que ofrece el Señor, no es una paz que se puede firmar en un tratado. No es una paz que
es momentánea, no es una paz de aquellas que se las puede preparar en cualquier lugar del mundo. Es más, es una clase de paz que no se puede encontrar en ninguna parte del mundo. Es decir, no se logra a través de nada material, no se logra a través de nada que pueda ofrecernos un sistema de cosas establecidas, como aquellas que tratan de tranquilizar o de satisfacer o relajar o calmar o, en términos médicos, paliar los deseos de las personas. Simple y llanamente no puede haber paz en la sociedad, y la razón por la que se incrementan las guerras, se incrementan los rumores de guerras, se incrementan las noticias que abundan y abruman la sociedad, y la razón por la cual hay tanta intranquilidad en el mundo es porque no han recibido aquel que verdaderamente le puede traer paz. Y algo bien importante, Pedro dijo: de lo que tengo, te doy. Lo peor de todo es que esta gente que ni siquiera se ha arrepentido ni le ha entregado su vida al Señor son los primeros que dicen: gestores de paz, promotores de paz. Señores, ¿cómo puede haber paz si ni siquiera ellos tienen paz con Dios? Están en plena guerra con Dios porque son amigos del mundo, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y yo no puedo estar en paz cuando soy enemigo del que es la paz. El único que puede dar paz tiene nombre propio, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor en esta noche? Y agregado a ello, lo que hace que el mundo sin el Espíritu no pueda tener paz es que la Biblia dice que la guerra del ser humano no solo es con otros, sino primeramente consigo mismo, además de con demonios y huestes espirituales del mal. Así que la paz en el hombre es imposible sin la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. No se puede. Porque puede que trate de arreglar aquí, pero el diablo le está alborotando por allá. Puede que trate de arreglar allá, pero por dentro está en una guerra y en un conflicto interno, tanto que algunos no saben ni lo que son. Hoy en día no tienen ni identidad definida. ¿Cómo pueden hablar de paz si no están en paz primeramente con Dios? Las cosas que te ofrece el mundo solamente tratan de relajar, de calmar, de paliar, de tranquilizar, de satisfacer los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Y esa es una cosa que no puede satisfacerla a nadie. El ser humano no podrá estar en paz a menos que haya sujetado los vicios de esa carne. ¿Por qué algunos andan detrás de la paz? Porque quieren más dinero. ¿Por qué algunos andan detrás de la paz? Porque quieren más poder. ¿Por qué algunos andan detrás de la paz? Porque quieren vanagloria, que digan: oh, premio Nobel de paz. Pero, amado hermano, eso es ridículo. Porque una nación sin Dios no puede tener paz. Una vida sin Dios no puede tener paz. Una familia sin Dios no puede tener paz. Y el mundo quiere tener paz, pero decirle a Dios, el Dios de la paz: vete de aquí, no te queremos. ¿Cómo se puede? El Salmo 2 dice cosas fuertes, y yo les he leído alguna vez esto a algunos de los hermanos que han estado estudiando, y yo les decía, el texto de Salmos 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué venga quien venga, pase quien pase, se siente quien se siente en el poder? La paz no llega. ¿Por qué las cosas se van poniendo de mal en peor? Sencillo, porque la Biblia dice: se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes, los gobernantes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay una versión de la Biblia que dice: desliguémonos de Dios. Es decir, yo quiero dar paz, pero sin Dios, sin Biblia, sin Evangelio, nada de eso no puede funcionar. Sin Cristo, el hombre entrará en un completo caos. Por eso dice la Biblia: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso no hay paz sin Dios.
No se puede. Esa paz es una paz que nos reconcilia con Dios primero, ya que por medio de su Espíritu Santo y su sacrificio perfecto, es una paz que nos reconcilia con Él primeramente. Y note, podemos solamente estar en paz y salvo con Dios cuando nos hemos sujetado a sus planes y a sus proyectos. El ser humano tampoco puede tener paz. ¿Por qué? Porque tiene una deuda enorme, una deuda gigantesca que ya fue pagada, pero hasta que no reciban el paz y salvo, ellos no podrán tener paz. Cristo pagó lo que ningún dinero puede pagar: la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¡Aleluya! El Dios de paz. Y es hermoso. Esto es algo maravilloso, porque la única manera, y esto es tremendo, la única manera de tener paz con el Dios de paz es cuando nosotros estamos dispuestos a declararle la guerra a Satanás. Y eso es algo que algunos cristianos no lo entienden. Porque hay un texto que se lo voy a decir, ya que viene algo tremendo. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: a su nombre gloria. Miren lo que dice la palabra del Señor, y se lo voy a leer en Romanos 16:20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esto es demasiado glorioso. ¿Por qué? Porque está diciendo: señores, ustedes quieren paz, pero quieren ser mis enemigos. Dice Dios: no pueden tener paz si son mis enemigos. ¿Cómo pueden promover paz los gobernantes del mundo si promueven lo que Dios abomina y detesta? ¿Cómo pueden hablar de paz los cristianos, incluso si no han aprendido a tener esta revelación de que dice: y el Dios de paz? Esto me impacta. Dice: aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la mejor manera de tener paz con Dios es cuando usted haga cosas, y aunque al diablo no le gusten, al que a un diablo le enojen, aunque las tinieblas le parezcan horrible lo que usted está haciendo, aunque se le burlen en su propia cara, pero si usted quiere tener en paz con Dios, no importa que el diablo se enoje, con tal que Dios se goce. Alabado sea el nombre del Señor. El Dios, y es hermoso eso, porque dice el Dios, primero dice algo tan tierno como el Dios de paz. Palabra siguiente: aplastará. Y uno dice: pero de qué. Ese es el nivel de paz al que debemos llegar, porque está hablando de que solamente el cristiano que tenga como amigo a Dios y a las cosas de Dios, y se haga enemigo de las cosas del mundo. Cuando digo cosas del mundo me refiero a la maldad, al pecado, a lo que él ofrece. En ese caso solo así puede tener paz. Pero ¿sabe por qué aún hay cristianos que han perdido la paz? Porque últimamente andan de codito con las cosas del mundo. Porque andan, como dijo un predicador, de mano sudada con el pueblo. Porque andan echándole una mirada coqueta a las cosas del mundo. Y por eso les pasa lo del Salmo 73, les pasa lo de Asaf. Dice: pero ¿por qué ellos sí y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos prosperan y nosotros no? Pero ¿por qué ellos, aunque hacen lo ilegal, pero parece que les va bien? Amado hermano, el cristiano debe tener puestos los ojos en Jesús, y eso no te va a quitar la paz. El diablo no te puede arrebatar la paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Filipenses 4:7 dice en la Biblia, palabra de Dios para todos: la paz de Dios hará guardia. Este texto me impacta la forma como lo traduce esta versión. Esto es tremendo, porque el Dios de paz es el mismo que está dispuesto a hacer guerra contra las tinieblas por amor a nosotros. El Dios de paz es el mismo que está en guerra declarada con el sistema pagano y mundanal por amor a nosotros.
Así que la paz de Él es de la misma que dice que Él no vino a hablar de paz, y en ese texto se confunden muchos, sino dice a traer guerra, división entre las familias. Eso es algo extraño para muchos, porque no entienden que el que se pone en paz con Dios prefiere primero agradar a Dios, aunque no le guste al tío, al papá, al hermano, al primo, a la prima, al esposo, a la esposa. Hay cosas que para agradar a Dios usted tiene que desagradar al mundo. Hay mensajes, hay predicaciones, hay cosas que usted y yo creemos que al diablo no le gustan para nada y a sus seguidores menos. Y como decía un predicador hace unos días, ellos si pudieran y quisieran, hace rato se hubieran eliminado ya hacia todos los cristianos de la faz de la tierra. Pero se han dado cuenta que cuando más los persiguen, más se multiplica esta gente. Así que dijeron, ya no los vamos a atacar así tan frontal. Vamos a meternos, vamos a seducirlos, vamos a influenciarlos, vamos a hacer que ellos mismos provoquen la maldición de Dios, como Balaán hizo con el pueblo. Y eso es peligrosísimo, diga peligrosísimo. Por eso Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Y yo digo amén a eso en este día. Aleluya. Qué lindo es saber que cuando usted tiene el fruto del Espíritu, que es paz, el mismo Dios de paz y su paz hace guardia aún sobre nuestros pensamientos y sentimientos. De manera que lo que a otro lo lleva a la depresión, a usted lo lleva a la consagración. A otro lo lleva a la murmuración y a usted lo lleva a la oración. Eso es algo que el enemigo no puede entender. La lógica del cristiano es ilógica para las tinieblas, pero es lógica delante de Dios. Porque ¿qué hacemos con desesperarnos? Más bien, entreguémosle las cargas al Señor. Pero el mundo sin Cristo se desespera y, como dice el dicho, se ahogan aún con un vaso de agua. Algo tan pequeñito. Así que, amados hermanos, hermosa es la paz de Dios. Y hoy vamos a hablar de uno más, y poco a poco estaremos hablando de los demás. Diga conmigo, paciencia. Algunos confunden paciencia porque han escuchado al Chavo del Ocho decir, es que no me tienen paciencia. Pero no es esa la paciencia de la que habla la Biblia. La Biblia hace distinción en paciencia como lo entiende el populacho, lo entiende el mundo en general. Todos entienden paciencia, oh, qué paciencia, ¿no? Wow, qué paciente, lo confunden. Pero cuando se habla del fruto, la palabra paciencia viene del griego macrotimia y significa longanimidad. Bonita palabra esa, longanimidad, ecuanimidad, serenidad, apacibilidad, indulgencia, tolerancia. Y yo le enseñé una hace un momento, imperturbabilidad. Se la digo suave, imperturbabilidad. Aprendimos una palabra nueva hoy. El que tiene paciencia, pero según Dios, es alguien que tiene longanimidad, es decir, tiene esperanza aún en medio de las circunstancias más difíciles. El que tiene paciencia, según Dios, tiene ecuanimidad, es alguien que no se deja desestabilizar, es alguien sereno, es alguien apacible, indulgente, es alguien tolerante, es decir, tiene la capacidad de soportar en medio de las dificultades más adversas. Este tipo de paciencia es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque, amado hermano, aparte que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También debemos saber que nuestra guerra como cristianos no solo es externa, sino también interna. Y para esta guerra se necesita la paciencia que viene solo del Espíritu Santo. Porque, hermano, la guerra externa es ataques, calumnias, murmuraciones, rechazo, traición, daños que vienen desde afuera. Gente que te ataca a ti o ataca a los tuyos. Y obviamente eso te quiere hacer alguien que te dañe la
pase en ese momento, algo que te desubique, algo que te destroce por completo. Pero hay algo importante a tener aquí en cuenta, es que ese tipo de paciencia es fundamental, porque el ataque no solo viene de afuera, el ataque más severo del cristiano está aquí adentro. Por eso hablábamos alguna vez del secreto del vaso de alabastro. El secreto del vaso de alabastro es esa guerra que hay entre el cuerpo y el alma contra el espíritu. La parte más interna del ser humano, que es nuestro espíritu, nuestro neuma, soplo divino. Algunos dicen que es vida solamente, no, soplo divino es lo que le hace a usted tener conciencia de pecado, conciencia de lo infinito, conciencia de la eternidad, conciencia de que hay Dios, conciencia. Pero también es lo que nos hace dar conexión con lo sobrenatural, intuición del mundo espiritual. Pero cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios se deja llenar por sentimientos, su alma, que es el asiento de las emociones, donde está el intelecto, donde está la voluntad, donde están las emociones, sus emociones son afectadas, su intelecto es atacado, su voluntad quiere ser controlada por las tinieblas. Y está el cuerpo, donde están los ojos, está la vista, está el oído, está el olfato, está el tacto, están todos los sentidos. Satanás quiere seducirnos con esto. Así que el ser humano, de alguna u otra manera, tiene una lucha, 2 contra 1, cuerpo y alma contra espíritu. Pero cuando alguien está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, amado hermano, aunque el ataque sea triple, aunque te ataquen al espíritu, al alma y al cuerpo, tú puedes salir airoso, tú puedes salir adelante. Tu esperanza, el diablo no te la quita. Tu gozo, el diablo no te lo quita. Tu paz, el gozo, el diablo no te la quita. Tu paz y tu amor no te lo puede quitar el enemigo, aún en medio del dolor más grande que pueda existir. Diga conmigo: probados como el oro. Ese tipo de paciencia se manifiesta en el creyente genuino cuando éste atraviesa por desiertos y tormentas en su vida. ¿Alguna vez ha pasado por desiertos? Y alguien puede decir: estoy pasando por un desierto. Hemos pasado por tormentas en la vida. Uno dice: estoy pasando por tormentas ahora mismo. Pero aún así, cuando alguien tiene la paciencia que viene de Dios, esa persona aún así tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de perseverar. Amado hermano, renunciar ni de riesgos, retroceder ni para coger impulso. El cristiano dice: no, yo a mi Cristo no lo puedo dejar. Y como dice aquella canción por allí: estoy a medio camino de la jornada. ¿Cómo voy a regresar ya después de haber avanzado tanto? Perseverar, diga perseverar. Pero también soportar con serenidad. Yo sé que hay algunos aquí que han estado estos días pasando por una mezcla de diluvio, tormenta, desierto, ataque por todos lados. Pero amado hermano, llénate del Espíritu de Dios y Él te dará la capacidad de soportar con entereza, con resignación, con temple, con imperturbabilidad en el camino de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un salmo de esperanza para alguien en esta noche. El Salmo 40 del 1 al 2 afirma: pacientemente esperé a Jehová. Y esto es lo que muchos no entienden. El texto no dice pacientemente esperé en Jehová, sino pacientemente esperé a Jehová. Y hay cristianos a los que el enemigo les logra quitar la paz alguna vez en medio de las dificultades, cuando él sigue al Señor más que por amarlo a Él, aman lo que Él les puede dar. Y cuando la gente busca algo de Él, en otras palabras, aparte de más de lo que ya nos dio, están esperando no a Jehová, sino esperando en Él. Y obviamente debemos esperar en Él, porque de Él viene nuestro socorro, pero es prioritario esperar a Él más que en Él. Porque, amado hermano, habrá cosas, habrá peticiones que tú le estás haciendo a Dios que aquí en la tierra nunca las vas a recibir.
La Biblia dice en Hebreos 11 que algunos murieron sin ver lo que les había sido prometido. Pero qué lindo es saber que ellos fueron salvos. ¿Por qué? Porque no esperaron en, sino que esperaron a Jehová. Y esperarlo a Él significa: Señor, yo sé que pronto me voy de aquí. No solo vía arrebatamiento, puede ser vía muerte. Pronto nos vamos de aquí. Pero qué lindo es saber que sea muerte o arrebatamiento. Si es muerte, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si es arrebatamiento, Él nos va a transformar. Si hemos muerto, nos va a resucitar. Si estamos vivos, nos va a glorificar y nos va a llevar con Él. Esperar en Jehová es maravilloso, pero esperar a Jehová es algo que se siente en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones más difíciles. Y aquí viene algo hermoso. Esto es hermoso, porque cuando usted deja de estar buscando al Señor solo por lo que Él le puede dar, y usted más bien cambia el discurso y dice: Señor, con respuesta o sin respuesta, con milagro o sin milagro, con la dádiva o sin la dádiva, yo te prefiero a ti, Señor amado. Yo no quiero solo que tú me respondas, porque hay algunos que siempre claman a Dios como si fueran niños caprichosos que le lloran a papá y papá tiene que darles todo. Hay momentos donde papá dice no, hay momentos donde papá dice espera, y cuando dice espera hay que tener paciencia, hay que aprender a esperar a Jehová. Y qué lindo es saber que si usted le clama al Señor en medio de su adversidad, yo sé que algunos tienen problemas económicos, de salud, espirituales, matrimoniales, con sus hijos, con sus esposos. Yo no sé cuáles sean todos tus problemas, pero amado hermano, clama al Señor y espera pacientemente en el Señor, porque la Biblia dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué quiere decir esto? No que vino el milagro, no que ya te llegó el dinero, no. No que llegó la respuesta física y palpable y tú dijiste ya, oh por fin, gloria a Dios, ya tengo para hacerlo, ya Dios me respondió. No, porque yo sigo esperando a Jehová más que en Jehová. Él me dice que cuando tú te llenas de Él, entonces se manifiesta la paciencia que viene del Espíritu y te saca del pozo de la desesperación. En otras palabras, aunque el problema sigue allí, ya no te desesperas por eso. Aunque el dolor sigue allí, aunque la situación parece que no ha cambiado y no cambiará, amado hermano, tú le demuestras a las tinieblas mismas que tú amas a Dios y sirves a Dios por encima de todo eso. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Habrá alguno que puede aplaudir la gloria de Dios en esta noche. Habrá alguno que le diga al enemigo: diablo, tú no me vas a desesperar, el problema no me va a desesperar, la deuda no me va a desesperar, la crisis no me va a desesperar, porque yo espero a Jehová, que es mi esperanza, en Él está mi salvación. Fuerte ese aplauso para Cristo, fuerte ese aplauso para el Señor. Amado hermano, deja que Dios te saque de la desesperación, del lodo cenagoso y caminante de la desesperación. Y dice el texto: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabe por qué dice eso? Y allí de pies, solo escuche esto. Cuando un cristiano es atacado en medio del dolor, de la adversidad, a Job le pasó los ataques más difíciles. Le atacaron su economía y eso aflige mucho. Luego le atacaron a su gente y eso aflige mucho. Luego le atacaron lo que él poseía y eso aflige mucho. Pero también se metieron directamente con lo más amado, que era con sus hijos, y eso aflige mucho. Y finalmente el diablo dijo: yo no sé, ya no tengo más armas, ya no sé qué hacer con este. Dijo: tengo una última alternativa. Dijo: voy a tocarlo directamente a él. Así que le pusieron una enfermedad desde la coronilla
coronilla hasta la punta del pie. Amado hermano, eso era el momento de mayor desesperanza. Pero la Biblia dice que él había puesto sus ojos en el Señor. Y algo que me llena de gozo es que aún después de todo él sigue adorando, él sigue alabando. Tú sigues congregándote, tú sigues aquí. Hay gente que el diablo dijo: con esto se descarría, con esto blasfema, con esto renuncia, con esto insulta, con esto lo saco del camino. Pero no, se equivocó una vez más. Iglesia, alaba a tu Dios. Sigues firme en medio del dolor, sigues firme en medio de la adversidad. Y es cierto que en medio del dolor a veces nuestros pies tambalean, a veces nuestras piernas se debilitan, a veces parece que ya no damos más, a veces parece que vamos a renunciar. Pero dice: puso mis pies sobre peña, y esa peña es una roca firme, y esa roca es Cristo. Ha puesto mis pies sobre la roca. Así que mi vida no es una vida cualquiera, porque estoy firme en Cristo el Señor. Amado hermano, su doctrina no me puede mover de allí, su palabra no me puede mover de allí. Pero también Él permite que haya adversidad y dolor, pero que tú aprendas a esperar en Él, para que enderecemos nuestros pasos que se estaban equivocando. Muchas veces estábamos a punto de tomar malas decisiones, pero cuando confiamos en Él, aprendimos a tener la esperanza. Y Él dice: ese camino no es el correcto, esa decisión no es la mejor. Vuelve una vez más, vuelve una vez más. ¿Cuántos en esta noche sienten el amor, el gozo, la paz y la paciencia que solo provienen de Dios? Esta palabra profética, esta palabra de fe para alguien, amado hermano, que estás viviendo una tribulación semejante a la vida de Job en alguna de sus áreas. Dios te dice en esta noche: espera, espera pacientemente en el Señor. Él se va a inclinar, Él te va a oír, pero entiende que primero es esperarle a Él más que esperar en Él. Prepárate para el arrebatamiento, prepárate para la muerte, prepárate para irte con Él. Ama más a Él que a las cosas de esta tierra. Ámalo de todo tu corazón, y Él te sacará del pozo de la desesperación, y Él te afirmará, y Él te enderezará, pero luego te glorificará. Dios lo ha hecho una y otra vez. Job no fue toda su vida de desesperanza. Tuvo una victoria posterior más grande que la primera. Yo siento que hay alguien en esta noche que está siendo preparado para ir a un nivel especial de gloria, un nivel especial de unción. Después de la ceniza, después del dolor, después del fuego, después de la adversidad, después de la tormenta, después de la desesperanza, después del ataque, después del virus, después de la enfermedad. ¡Ay, gloria! Y Rama Shandaraba Kandarama Seterebe. Derrama, Espíritu Santo, en esta noche. Llena de tu amor, llena de tu paz, llena de paciencia, llena de bondad. Llena esta noche. Llena del gozo que el diablo no pueda quitar. Alaba a Dios, iglesia, y suelta ese aplauso por un instante. Suelta ese aplauso y suelta tu lengua, suelta esa alabanza y suelta tu adoración, suelta tu vida delante del Señor. Afírmate en su roca, afírmate en su camino una vez más. Y echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí.
sea la gloria. A su nombre sea la... Aquí está la gente que ha recibido el amor de Dios y por eso ama, y por eso ama. Está llena del gozo y por eso el enemigo no te puede perturbar. Está lleno de paz y esa paz no proviene de nada terrenal. Estás lleno de paciencia en medio de tu dificultad. Sigues firme, sigues sólido en la fe. Eso es iglesia, eso es llénate más, llénate más, llénate más. Vamos, vamos, aquí hay fluir de Dios esta noche. Hay fluir del Espíritu esta noche. Hay sanidad de Dios aquí en esta noche. Es mi paz, Él ha roto la desesperanza te quita la fe, pero cuando tú tienes paciencia te vuelve la fe otra vez. La fe para ver los milagros, la fe para ver la respuesta, la fe para confiar en Él. Él es mi paz. Aleluya, Él es mi paz. Él ha roto. Sí, iglesia, eso es mujer, eso es varón, eso es hombre y mujer que estás aquí o en cualquier lugar. Llénate más de su paz. Shabahaya, un bautismo de amor, un bautismo de gozo, un bautismo de paz, un bautismo de paciencia. Y